Saludos hermanos, que el Señor les bendiga inmensamente a cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar continuando con una serie que tiene como nombre Dios no nos debe respuestas. Una serie que empezamos hace unas 2 semanas y que vamos a continuar desarrollando tal como lo habíamos hablado en aquella ocasión. Antes de iniciar, vamos a tener un tiempo de oración en el cual me gustaría que me acompañe. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros en este tiempo tan difícil. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, te pedimos que tú nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a reconocer que tú eres un Dios soberano, que tú eres un Dios que tiene un gran propósito para con todos los eventos que ocurren en nuestra vida. No importa que sean buenos o malos. Ayúdanos, Señor, a reconocer que tú estás en control total y que ninguno de tus consejos, ninguno de tus decretos está apartado de tu gran sabiduría, Señor. Bendícenos, Señor, en este momento que estudiaremos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el primer mensaje de esta serie, que lleva como título Dios no nos debe respuestas, respondemos a un artículo publicado por el noticiero CNN, en el cual se expresa que ante esta crisis de salud, la cual es la pandemia del coronavirus, la cual ha causado tantas muertes y sufrimiento, ahora Dios se ve ante la obligación, al parecer, de brindarnos respuestas ante esta situación. En la primera sesión afirmamos que la respuesta de Dios se encuentra en su palabra inerrante y suficiente, la cual nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra y con ella también al hombre, al cual le dio dominio, derechos y responsabilidades. Pero el hombre, siendo el representante de toda la humanidad, desobedeció a Dios, hundiendo al mundo en la corrupción y la vanidad. Es entonces por esto que la creación gime por redención. La razón por la cual existen catástrofes, enfermedades, muerte, es porque el hombre violó el pacto que Dios había hecho con él. En otras palabras, Dios no es el deudor, el hombre lo es. Además de esto, Dios contesta a aquellos que irreverentemente lo cuestionan y exigen respuestas. Dios en su palabra dice, yo soy soberano. Vimos en la primera parte que Dios nos enseña que Él sostiene el universo por el poder de su palabra. De modo que todo cuanto ocurre en este mundo está en potestad de Dios. Él gobierna sobre todos los eventos y esto incluye los eventos catastróficos, pero también los eventos buenos. Todas las bendiciones del pan en nuestros hogares, así como los tratamientos para el cáncer que han salvado miles y millones de personas. A pesar de esto, muchos podrían decir que esto no resuelve ninguna duda, el hecho de que Dios sea soberano. Sobre la crisis de la salud que vivimos hoy, realmente no brinda ninguna respuesta, según los escépticos. Ellos podrían decir entonces, si Dios es soberano y hace todas estas cosas, entonces las hace porque sí, sin ningún propósito, como si Dios fuese un niño con una lupa que quema hormigas, por el puro placer del dolor ajeno. Esta es la percepción
que podría tener un pagano, un escéptico, ante la respuesta de Dios de que Él es soberano. Pero esto es así. ¿Acaso esta visión que tienen estos hombres es correcta? Dios hace las cosas solo por ver al hombre sufrir. No tiene ningún propósito. ¿Qué nos dice Dios ante esta acusación? Dios responde una vez más en su palabra y nos enseña que Él es sabio. Dice Dios, yo soy sabio. La Biblia nos enseña que Dios es sabio en todo lo que hace, desde incluso la creación. El Salmo 104, verso 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Job mismo habla acerca del Dios sabio y dice en Job 12, verso 13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. El rey Salomón enseña en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pablo en el libro de los Romanos se dirige a Dios diciendo al único y sabio Dios. La sabiduría de Dios es un aspecto particular del conocimiento de Dios. Entendemos el conocimiento de Dios como aquella perfección divina por medio del cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y al mismo tiempo eterno. Esto dice Louis Berhoff acerca del conocimiento de Dios. Pero este término de la sabiduría de Dios también es conocido como la inteligencia o el consejo de Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿cómo podemos definir la sabiduría de Dios? Según el teólogo Charles Hodge, él dice, y cito, la sabiduría se manifiesta en la selección de fines apropiados y de los medios apropiados para el cumplimiento de estos fines. En otras palabras, la sabiduría de Dios es la aplicación del control y conocimiento de Dios, haciendo que todo trabaje para un fin mayor. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que su soberanía y su sabiduría trabajan juntas. No existen dicotomías en Dios. No existen dobles personalidades. Dios no batalla consigo mismo. Dios, todo lo que hace en su soberanía, es guiado y está unido por su sapientísimo consejo. Esto es lo que entendemos en las Sagradas Escrituras. Esto nos lo dice, también nos lo revela el Salmo 33, del verso 8 al 11. Dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Por qué? El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. No hay ningún consejo, ninguna sabiduría humana, pagana, que se resista a su sabio conocimiento.
Y vemos cómo este texto explica su soberanía, todo lo que él dijo fue hecho, todo lo que mandó existió. ¿Y por qué todo esto se dio? Porque el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, dice el Salmo 33. A esto le llamamos la unidad de Dios. Dios no tiene atributos que trabajan separadamente. Todos trabajan en conjunto. Ahora, enseñamos y dijimos anteriormente que la sabiduría de Dios se manifiesta en la selección de los fines apropiados y los medios apropiados para el cumplimiento de esos fines. ¿Ok? Veamos ahora cuáles son estos fines que podemos ver con claridad en las Escrituras, en el cual podemos decir, estos son los fines de Dios, ya sea que sean por medios de bendiciones, prosperidad, eh, tiempos de paz, y así como tiempos de aflicción, calamidades, enfermedades y muerte. Cada uno de estos medios que Dios utiliza llevan a tres fines que estaré mencionando a continuación. El primero de ellos es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Este primer fin lo podemos ver en la historia de Daniel, cuando él mismo, ante su inminente juicio de ser asesinados, todo esto debido a que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño que ninguno de los sabios de Babilonia podían revelarle. Y a través de esta negación de revelarle su propio sueño y luego su interpretación, el rey airado emite un edicto en el cual debían ser asesinados todos los sabios de Babilonia. Y esto incluía a Daniel y a sus compañeros, tal como lo dice las Escrituras, que se había dado búsqueda de aquellos sabios y también se buscaban a Daniel y a sus compañeros para matarles. Pero en ese momento, al enterarse Daniel, Daniel pide tiempo para consultar a Dios, directamente al rey. Y cuando Dios contestó a la oración de Daniel, revelándole el sueño del rey, él levantó una alabanza que se encuentra en Daniel 2, versículo 20, y dice así. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. De siglos en siglos. ¿Por qué? ¿Por qué es bendito el nombre de Dios? Dice Daniel, porque suyos son el poder y la sabiduría. Suyos son. Cabe destacar ahora que Daniel y sus compañeros y todo el pueblo judío están en el cautiverio babilónico, bajo la opresión de un gobierno pagano y foráneo. Este sufrimiento del pueblo lo permitió Dios a través de su soberana sabiduría. ¿Por qué y para qué? Una de estas razones, pienso yo, es la siguiente. Dios, a través de este evento trágico para el pueblo de Dios, llevaría a un hombre despiadado y embriagado de poder a decir estas palabras. Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque
todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor lo entendía vívidamente. Él no solo fue enseñado, él experimentó dicha humillación. Él fue humillado a comer pasto como un animal. Perdió todo el sentido común. Dios lo castigó por su soberbia, por su prepotencia. Pero al final de esto, cuando recobró el sentido común, cuando fue puesto nuevamente al frente de este imperio, él reconoció a Dios y lo glorificó, lo exaltó en frente de todas las naciones. De modo que el fin principal, el fin mayor de todas las cosas, es que Él permite que estos eventos sucedan para la gloria de su santo nombre. En segundo lugar, el segundo fin es que Dios permite estos eventos, sean buenos o malos, conforme a su soberanía y sabiduría, por el bien de su pueblo. ¿Cómo sabemos esto? Esto lo podemos ver en la historia de José, el cual fue enviado y vendido por sus hermanos a los madianitas, los cuales luego lo venderían a los egipcios para ser esclavo de Potifar, un hombre poderoso en Egipto. Luego de esto, y de tener ciertos beneficios en la casa de Potifar, fue tentado por la mujer de su propio amo. Y a pesar de que resistió a la tentación de aquella mujer, por causa de eso fue acusado falsamente por esa mujer, siendo encarcelado injustamente. Después de esto, tendría la oportunidad de interpretar sueños de dos servidores del faraón, y uno de ellos le hablaría de José, el cual interpretaba los sueños a faraón. Él hablaría bien de José en frente de faraón, y entonces faraón lo mandaría a buscar para interpretar sus sueños, de modo que asistiera al faraón e interpretara sus sueños. Al hacerlo, José halló gracia ante los ojos de él y fue colocado como gobernador. Ahora, ¿por qué Dios permitió todo esto? ¿Por qué Dios permitió que José fuese vendido por sus propios hermanos y luego vendido por los madianitas, luego puesto en prisión, siendo acusado falsamente? ¿Por qué Dios permitió todo este mal? Lo hizo porque vendría sobre las naciones 7 años de gran hambre, y el pueblo de Dios perecería a menos que una nación que se había preparado de antemano los ayudara. De eso consistía el sueño de Faraón, el cual José interpretó, de que vendrían sobre las naciones días de prosperidad, años de prosperidad, pero al mismo tiempo años de hambre. Y esta nación se preparó. Además de esto, sería muy propicio que uno de los hombres más poderosos de aquella nación fuese un rostro familiar para el pueblo de Dios. La Biblia dice que los hermanos de José fueron a Egipto en búsqueda de provisiones, de alimento. Ya estaba en aquellos años de escasez, de gran escasez. Y cuando estos hermanos llegaron delante de el gobernador, él se reveló a ellos y le dijo su verdadera identidad en el capítulo 45 de Génesis. Y él les dijo, al momento de revelárseles su identidad, Dios me envió
delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Si no hubiese sido por la intervención de Dios que trajo males a José, el pueblo de Dios hubiese perecido en el desierto. Esto mismo lo dice José. Vosotros pensasteis mal contra mí cuando me vendieron. Ustedes deseaban el mal para mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20. De modo que una cosa es cierta: Dios quiere un bien mayor para su pueblo, quiere preservarlo. Y Él ha permitido cosas inmensamente gloriosas en beneficio del pueblo, así como ha permitido grandes calamidades. Y aún así, el pueblo ha sido bendecido en ambos eventos. Su pueblo, ese es uno de sus fines. Pero al mismo tiempo, y el último de sus fines, es el avance de su reino. Esto lo podemos ver ejemplificado en el libro de los Hechos. El libro narra cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo crecía en la doctrina de los apóstoles y estaba en gran unidad. En el partimiento de los panes los unos con los otros compartían con alegría y júbilo. Pero ¿qué sucedió luego? Un hombre llamado Saulo de Tarso, judío entre los judíos, celoso de la ley como ningún otro, se levantó contra la iglesia en persecución. La Biblia describe que Saulo asolaba la iglesia y entrando en las casas, de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Esto lo podemos encontrar en Hechos 8, capítulo 3, versículo 3, perdón. También nos dice que la iglesia que se encontraba en Jerusalén, la cual fue perseguida, tuvo la obligación de escapar y se esparcieron por todas las tierras de Judea y Samaria. Tuvieron que abandonar sus propios hogares. Qué escena tan trágica para la iglesia, ¿no? ¿Por qué Dios permitiría tal evento al pueblo de Dios? Ahora, para entender esto, sigamos observando en el mismo capítulo 8, versículo 4, lo que Dios nos revela. Dice el verso: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, por Judea, por Samaria, anunciando el Evangelio. Dios había permitido que este hombre despiadado se levantase para perseguir a la iglesia, pero que la iglesia al momento de huir mantuviera el llamado de predicar el Evangelio a las demás personas. Si esto no hubiese sucedido, probablemente ellos nunca hubiesen predicado el Evangelio en las regiones de Judea y también en Samaria, y mucho menos en Samaria, siendo un lugar despreciado por los judíos. Pero Dios así lo permitió para el avance de su reino. Y usted conoce el resto de la historia. Dios salvaría a ese mismo hombre, Saulo, para que su evangelio llegara a todos los confines de la tierra. Esta es la gran sabiduría de Dios, inescrutable, inmensa. ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué podemos hacer nosotros ante este conocimiento? ¿Qué debemos hacer nosotros ante tal conocimiento?
Primeramente, temer a Dios. Si en algún momento usted ha pensado que Dios nos debe explicaciones, que Dios no ha sido justo con semejante sufrimiento que ha padecido, quiero que recuerde que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo peor que podemos hacer en este tiempo de aflicción, mi querido hermano, es vivir como el necio que dice en su corazón, no hay Dios. Ahora, ¿cómo puedo mostrar temor santo? Me preguntará usted. La Biblia nos enseña a que nos arrepintamos de todos nuestros pecados y confiemos en Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos el perdón eterno de Dios. Y finalmente, quiero, mi querido hermano, que usted descanse en la sapientísima sabiduría de Dios, quien ha permitido este evento, trágico, sin duda, pero para que su nombre sea glorificado, para traer un bien mayor a su pueblo, a su iglesia, y para que la iglesia entienda que su reino debe avanzar, que el reino de Dios no se debe detener, que nos queda un trabajo muy largo por hacer. Así que mi querido hermano, trabajemos juntos, oremos, mi querido hermano, por un avivamiento en el corazón de la iglesia. Y terminamos con este texto de adoración al Señor de parte del apóstol Pablo, que dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente a todos.